Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a esta charla de este mes. Hoy contamos con la presencia de Víctor Humberto Salazar Morán. Víctor es un profesional con más de 25 años de experiencia en sistemas de información, de los cuales más de 12 años han sido en el área de la seguridad informática. Cuenta con el título de ingeniero en sistemas de información y ciencias de la computación. Ha completado una maestría en sistemas de información y posee la certificación internacional CISP. Actualmente se desempeña como catedrático universitario, consultor independiente, instructor de temas claves de ciberseguridad. Entre sus múltiples trabajos y experiencias ha visitado varios países de Latinoamérica donde ha compartido sus conocimientos y ha realizado consultorías a instituciones privadas y públicas. Hoy nos trae un tema, nos va a compartir un poco sobre el NIST y bueno, bienvenido Víctor, cuéntanos. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, que todos estén sin novedad. Pues aquí estamos comenzando con esta charla de este mes, la cual es una sobrevista de lo que es el NIST Cybersecurity Framework y que realmente pues es una herramienta muy poderosa desde el punto de vista de que pues con ella podemos llevar el control de muchas cosas de seguridad, desde no tener absolutamente nada de seguridad hasta tener un ámbito bastante robusto, ¿sí? Hasta, digámoslo así, avanzado, pero realmente como todo framework, como todo marco de trabajo, pues tiene su curva de aprendizaje. La idea del día de hoy es que tengamos una sobrevista de lo que es el framework. Eh, Vamos a hacer lo posible por cubrir la mayor parte de la información necesaria o básica de lo que es el framework, dado que realmente es muy extenso. Al final, pues incluso hay semestres de universidades que se encargan de deshojar la margarita de las diferentes frameworks que hay en el mercado. Y la ventaja que tiene en la NIST Cybersecurity Framework, pues que en general la información está disponible libre de cargo, ¿verdad? Esto porque la NIST, pues es una institución gubernativa en Estados Unidos y resulta ser de que le fue instruida o le fue requerido por medio de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que debía ver la forma de cómo hacer o tropicalizar las diferentes aproximaciones del mundo de la ciberseguridad. Resulta ser que es el esfuerzo, este marco de un esfuerzo continuo de la colaboración que involucra a la industria, la academia y el mismo gobierno. De hecho, como podemos ver acá en esta imagen que está ahorita en la pantalla, pues es bastante holística porque estamos hablando de que incluye infraestructura crítica, infraestructura de servicios que funcionan en Estados Unidos, pero que no es limitada a fronteras. La idea es de que todo lo que tenga que ver donde haya información de personas, donde haya control de tráfico de aeronaves, de transporte en general, servidores de información, de almacenamiento de datos. Todo esto, pues son infraestructuras que al día de hoy, pues si eso no estuviera disponible, la mayoría de países no podrían hacer negocios, no podrían tener control sobre lo que fluye, digamos, en general. Vamos a pensar impuestos, por ejemplo. También no podría tener el control sobre lo que
necesita el país para poder continuar funcionando. Cabe mencionar que pues Estados Unidos es la primera economía mundial, razón por la cual ellos se preocupan mucho de mantener funcionando toda su infraestructura. Y pues la idea de esto, de este framework, es que se puede tener lo mejor posible preparado el camino para mantener funcionando las cosas y buscar la manera de cómo mitigar los riesgos, ¿sí? Entonces, básicamente, ese sería el inicio. Por otro lado, pues aquí tenemos que esto fue a petición de la orden del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su orden 13636, donde instruía cabalmente a la NIST para que hiciera esto. Pero hemos platicado, o sea, ¿por qué es importante que esta situación, o sea, por qué llegó hasta a esa preocupación de buscar la manera de que todo esté bajo un paraguas, ¿verdad? Para proveer ciberseguridad a las, digámoslo así, a la propiedad privada, por ejemplo. Porque resulta ser de que la mayoría de servicios que se dan en Estados Unidos, la mayoría son servicios que son privados, pero también hay otros que son públicos. Entonces, ¿por qué hacer esa unión de lo público y lo privado? Por el hecho de que sin esto funcionando, la economía se cae. Y recordemos que cuando pues a Estados Unidos le da resfriado, a nosotros nos da pulmonía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno decidió buscar la forma de asegurar esta infraestructura. Pero cabe mencionar que habla sobre infraestructura crítica. Y la pregunta ahora es, ¿a qué llamamos crítico? Porque si le preguntamos a 20 personas, 20 personas van a tener conceptos diferentes. Porque lo que es crítico para mí no necesariamente es crítico para otra persona. Y en un país, ¿verdad? Una infraestructura crítica podría ser el transporte por tren, por decirles un ejemplo. Pero hay países donde no hay trenes, ¿sí? O sea, tal como lo hemos visto, de transporte de carga, de transporte de pasajeros, tal vez en algún momento hubo tren funcionando, lo ponemos en Guatemala, al día de hoy, pues ahí está el proceso de ver si vuelven a revivir el tren. Entonces, no necesariamente en Guatemala esa es una infraestructura crítica, pero en Estados Unidos, en los países desarrollados, ¿sí? El tren es una de las mejores formas para transportar mercadería, personas, y entonces sí, definitivamente es una situación que hay que ponerle sentido. Pero para lograr amarrar ideas, pues resulta ser de que en lo que es la ley de la ley patriótica de Estados Unidos de 2001, que eso fue después de los eventos del 11 de septiembre, pues se define la infraestructura crítica, ¿verdad? Crítica como sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales, tan vitales, voy a poner entre comillas, para los Estados Unidos, que no necesariamente solo para ellos, que la incapacidad o destrucción de dichos sistemas y activos tendría un impacto debilitador en la seguridad de la nación, la seguridad económica nacional, la salud y seguridad pública, o cualquier combinación de esos elementos. Bueno, resulta ser de que dentro de otro servicio crítico podría ser el control de semáforos. Por ejemplo, en una ciudad tan complicada de tráfico como Nueva York, ¿sí? Si los semáforos no están coordinados, resulta ser de que se vuelve un patrimonio.
En otras latitudes no necesariamente es así. Entonces, vamos a ver diferentes puntos de vista. Y debido al aumento de las amenazas externas e internas, las organizaciones responsables de la infraestructura crítica deben tener un enfoque constante e iterativo. ¿Para qué? Para identificar, para evaluar, para administrar el riesgo de seguridad cibernética. Pues este enfoque es necesario independientemente del tamaño de la organización, exposición a amenazas o actual sofisticación de lo que sería la seguridad cibernética. ¿Qué quiere decir esto? Resulta ser de que no importa el tamaño del país, no importa el tamaño de la organización a la cual vaya a utilizar este framework para gestionar su riesgo de ciberseguridad. Es tan bueno para una empresa ultra mega grande como para una mediana empresa, como una pequeña empresa o un startup. ¿Por qué? Porque no está agarrado directamente a una cuestión de plata. Bueno, dependiendo. ¿Por qué dependiendo? Porque la información está disponible. El framework se basa en estándares, ¿sí? Y en otras fuentes de información, ¿sí? Ahora resulta ser que hay la mayoría de estándares para lo que es ciberseguridad, la mayoría son adquiridos y no cuestan centavitos, cuestan plata. Y aparte de eso, resulta ser de que lleva un proceso de certificación, ¿sí? Que también cuesta plata. Entonces, el trasfondo de tener este framework es lograr que la mayoría de instituciones puedan tener cierto grado de seguridad cibernética. ¿Por qué es importante? Porque, acuérdense, entre el eslabón, vamos a ver, la cadena es tan robusta como el eslabón más débil. Y en la economía hay diferentes actores. Hay empresas súper mega grandes y empresas pequeñitas. Si todas estas empresas tienen cierto grado de seguridad, entonces va a haber un paraguas, va a haber un escudo de protección para información personal, para acceso a situaciones de control de infraestructura, ¿verdad? Como hemos platicado, y hace más robusto lo que sería la economía de ese país. En países como en el caso de Guatemala, pues también es importante que tengamos ese punto de vista. Recordemos que en Guatemala nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, ¿sí? Hay otros que son muy importantes también, pero hay que hacer notar que Estados Unidos es el mayor mercado. Y entonces hacemos negocios con ellos. Y resulta ser de que si nuestras organizaciones no tienen ese grado de mínimo de seguridad, resulta ser que vamos a afectar lo que sería su cadena de suministro. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, si Dios permite, ¿verdad? Entonces, pues para rematar la idea con infraestructura crítica, va a depender del punto de vista por el cual nosotros estamos viendo. Por otro lado, pues resulta ser que dentro de la infraestructura crítica tenemos lo que sería la tecnología de la información y que es la aplicación de las computadoras, equipos de telecomunicaciones. ¿Para qué? Para almacenar información, para recuperarla, para transmitirla, para manipular los datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. Realmente la infraestructura crítica en una empresa, ¿sí? Donde está almacenada la información de nuestros clientes en una base de datos, en la cual tenemos nuestros inventarios en nuestro ERP,
donde está el manejo de lo que serían nuestros clientes en un CRM, donde está publicada el sitio a donde la gente se conecta para hacer negocios con nosotros, donde podemos tener también contenido que puede ser de uso privado para la corporación. Todo eso está montado sobre infraestructura de TI. Entonces, resulta ser de que es crítico para la empresa. Y si es crítico para la empresa, por supuesto, también para el país. Resulta ser de que estamos que ya pues, con bastante avanzado en el tiempo, desde cuando comenzaron las primeras computadoras, y era algo pues que era hasta cierto punto privativo, era algo como que muy al futuro, cuando ya tengamos esa información, cuando tengamos equipo en nuestras casas para eso, incluso de hecho, es por esa razón hubieron varias, incluso hubieron encontronazos con empresas muy grandes en Estados Unidos con relación a la situación de tener equipos para las masas. Antes solo se pensaba para empresas muy grandes. Y al sol de hoy, pues como tenemos ahorita, ejemplo de que estamos viendo esto a través de nuestra computadora, a través de nuestro teléfono, nuestra tablet, qué sé yo, por dónde, por medio de un canal de comunicación que es el Internet. Todo eso, hoy, eso es crítico. Muchas, bueno, la mayoría de organizaciones ahora, con el asunto de la pandemia, tuvo que moverse muy apresuradamente a lo que fue el teletrabajo. Resulta ser de que muchas organizaciones no tenían su tecnología de TI realmente bien aceptadita y bien lista para poder soportar esa cantidad de gente que iba a estar como se llama, trabajando desde casa. Se fue mejorando con el paso del tiempo durante la pandemia. Y entonces, pues, no hay duda de que la tecnología de la información es una infraestructura crítica que hay que poner atención. También tenemos otra infraestructura crítica, que serían los sistemas de control industrial, ¿sí? Estos sistemas de control industrial, pues que básicamente abarca varios tipos de sistemas de control e instrumentos asociados utilizados para el control de productos industriales, como puede ser el hecho de manejar una plataforma petrolera como la que tenemos en la imagen. Tenemos estos dispositivos que están conectados no a una, sino a varios equipos, a varias computadoras, y resulta ser de que si esos equipos fallan, ese cableado no está bien hecho, si no se tiene realmente la información adecuada en el momento necesario, pues simple y sencillamente se va a tener un problema catastrófico, llamemos hasta con pérdidas humanas, ¿sí? Como fue el caso, y tal vez ustedes se recordarán de ese accidente que pasó en el Golfo de México con relación a lo que fue en la plataforma de Horizonte Profundo. De hecho, es una película ahí que habla sobre el tema, pero resulta ser de que tenemos que tener el cuidado de manejar los riesgos, de que si hay un procedimiento que hay que seguir, hay que hacerlo, porque está en juego la vida de la gente. O sea, aquí, en este tipo de sistemas de control industrial, no solamente estamos hablando de producción, sino estamos hablando de la seguridad y la vida de personas que están en juego, ¿verdad? Entonces, en general, pues esta es una infraestructura crítica a la cual hay que ponerle también atención. Eh, no solamente en cosas como estas, también, por ejemplo, en empresas textileras que ya han hecho ese brinco de hacer inversiones de bastante cantidad de plata, porque no estamos hablando de centavitos, estamos hablando de maquinaria eh, que, bueno, que han revolucionado la forma de producir telares. Y resulta ser de que, pues para también ellos hay vulnerabilidades, para también ellos hay amenazas,
para también ellos tenemos que buscar la manera de cómo protegerlos para poder seguir produciendo, para poder tener la información necesaria en el momento adecuado. Otra situación de la infraestructura crítica es el sistema ciberfísico, ¿sí? Como es pues, la situación de los pilotos automáticos en las aeronaves, que básicamente toma decisiones en función de parámetros que el piloto configura. Y si esos algoritmos no funcionan adecuadamente, si el mecanismo que hace mover la palanca para subir o bajar la velocidad del avión, para subir o bajar la nariz del avión, en el momento en que el piloto no está en control de la aeronave, también van vidas ahí. Puede ser incluso que si estos dispositivos están conectados hacia lo que sería el Internet y no necesariamente están protegidos adecuadamente, y alguien puede explotar alguna vulnerabilidad dentro del software que está ahí funcionando, o alguna vulnerabilidad de algún dispositivo, de algún circuito que esté funcionando en ese momento, puede traerse a tierra, y la aeronave y a la gente. Y ahora, como resulta ser de que también le hemos puesto hasta a la aspiradora Internet, el Internet de las cosas resulta ser también un punto que hay que cuidar. Lamentablemente, esto es muy frecuentemente sobrevisto en el sentido de que muy por encimita es un dispositivo que lo que va a hacer es hacer la limpieza, es un dispositivo que va a conectarse con un proveedor para que me ordene, que haga el reorden para llenar el refrigerador, pero resulta ser de que dispositivos como este tienen cámaras, algunos, otros almacenan información de geoposicionamiento, saben dónde están, saben en qué momento se pone a funcionar. Mucha gente pone a funcionar estos dispositivos en el periodo de tiempo que no están en la casa, ¿sí? Entonces, ese es un vector que puede ser utilizado por delincuentes para hacer saber, o sea, informarse de cuándo no hay gente en el domicilio e incluso poder aprovechar para entrar y robar, entre otras muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, cubriendo con esto, ya nos vamos a dar cuenta que la infraestructura crítica depende del cristal con que se mire. Pero lo que sí es importante es de que si tenemos algo que está funcionando, que es tecnológico, que es software o que es hardware, tenemos que tenerlo lo mejor asegurado posible para reducir el vector de explotación de vulnerabilidades, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, resulta ser de que tenemos que los objetivos del marco de ese framework básicamente es que está orientado a la gestión de riesgo. Y para manejar los riesgos de seguridad cibernética, se requiere una comprensión clara de los impulsores empresariales de la organización. O sea, en resumen, nosotros tenemos que saber cómo funciona nuestra organización, si somos internos en la empresa, o tenemos que empaparnos de cómo funciona la empresa a la cual como consultor nos están contratando. Y es importante conocerla porque la empresa A, que funciona en un nicho de mercado, en una industria específica, opera de una forma, y la empresa B, que también está en el mismo nicho de mercado, que está en la misma industria, opera de forma diferente. Entonces, sus puntos de vista con relación a infraestructura crítica son diferentes. Sus puntos de vista en relación a qué es lo que tiene que estar funcionando es distinto, ¿verdad? Entonces, este marco, pues tiene que describe la postura actual de seguridad cibernética. Resulta ser de como si nos da, yo pienso que sí todavía nos da chance, vamos a ver que este marco tiene el núcleo,
tiene lo que sería los perfiles, los niveles de seguridad a los cuales nos gustaría alcanzar o cuál estamos en este momento. Afortunadamente, pues el marco, como mencionaba al inicio, este marco tiene la característica que puede ser una empresa que está comenzando y que quiere nacer implementando y haciendo las cosas con seguridad desde el principio, que es muy bueno. Por otro lado, puede ser una empresa que está en marcha, pero que está buscando, está viendo la manera de cómo asegurar su negocio en este momento. Y lamentablemente, en muchas veces esta situación es por el hecho de que ya pasó un incidente, ¿sí? Hace unos años atrás, la ciberseguridad no necesariamente era algo que le ponía mucha atención, se miraba como un centro de costo, no como una situación de inversión, porque se decía que había que estar gastando mucha plata en dispositivos, en sistemas, en gente, ¿cómo se llama?, capacitada, etc. Ahora es algo que ya es intrínseco en las organizaciones, en los negocios. El objetivo es describir su objetivo deseado para seguridad cibernética. Estoy en este nivel, que podría ser el nivel 1, que sería digámoslo así, el más bajo en la escala, y mi intención es irme al nivel 4, que el framework maneja 4 niveles. Entonces, yo puedo hacer el brinco incluso desde el 1 hasta el 4, pero va a depender de cuánto esfuerzo desde el punto de vista de la organización en hacer todo el entramado de políticas, toda la inversión, no gasto, toda la inversión de equipo necesario para llegar hasta ese nivel deseado. Entonces, el framework tiene la característica que nos da la oportunidad de ir de paso por paso, dependiendo qué tanta plata, qué tanto tiempo tengamos para poder hacer eso, ¿sí? Por supuesto, lo mejor sería que todo de una vez, pero eso, dinero y tiempo, ¿verdad? Entonces nos ayuda a identificar y priorizar oportunidades de mejora dentro del contexto de un proceso continuo y repetible. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente es que hoy aplico esto y me olvidé de aquí a unos 5 años con lo que se hizo. O sea, ya con aplicarlo una vez, yo ya estoy blindado, yo ya estoy listo para que no me pase absolutamente nada. Y no es así. Esto tiene que estarse revisando, analizando, porque va a haber que se va a comprar un equipo nuevo, se va a hacer un negocio nuevo con otra empresa, se va a adquirir, o una empresa va a adquirir a otra, se van a hacer fusiones, y todo esto se va a hacer una amalgama y va a haber necesidad de volver a buscar los objetivos, ¿verdad? Y hay que evaluar el progreso hacia el objetivo deseado. ¿Para qué? Tengamos la posibilidad de comunicar entre las partes interesadas internas y externas sobre el riesgo de seguridad cibernética. Y esa parte de comunicar es muy importante porque nos da un lenguaje, el framework, para poder tener pues una conversación a un nivel importante con relación a la seguridad, y por el otro poder compartir información necesaria para poder hacer negocios con organizaciones que cumplen también con esto, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, a nuestro proveedor, mira, yo necesito cierto producto que debe cumplir con este perfil de ciberseguridad. Entonces, eso en vista, entonces ya el proveedor puede hacer los ajustes necesarios para darnos ese producto que estamos nosotros requiriendo, que puede ser incluso por forma contractual. Y todo esto para alcanzar el objetivo primordial, que es reducir y gestionar mejor los riesgos de seguridad cibernética, ¿verdad? Ahora, resulta ser que este framework, pues, es un framework que respalda la innovación técnica y que es neutral desde el punto de vista tecnológico. O sea,
nos da la libertad de implementarlo de la forma que podamos, con los recursos que tengamos, y buscar cómo acoplar todo eso en orden para llegar a alcanzar un nivel de ciberseguridad, eh, un nivel tolerable de riesgo. Cada empresa, cada gente tiene un nivel tolerable al riesgo. Muchos es muy poquito, otros son un poco más relajados, y eso va a depender realmente de cómo está la organización, ¿verdad? Entonces, como este framework está basado en estándares, en directrices y prácticas globales que se han desarrollado, que se han administrado y son actualizados por la industria, las herramientas y los métodos disponibles para alcanzar el resultado, entonces no tiene fronteras. De hecho, ¿cómo se llama? Resulta ser de que el framework está traducido a varios idiomas, ¿sí? Y es una traducción por orden ejecutiva en Estados Unidos. Y entonces veámoslo desde el punto de vista, o sea, ellos quieren estar seguros, pero también quieren que las organizaciones que hacen negocios con ellos estén también con un cierto grado de seguridad, o mejor aún, bien protegidos, para que en su cadena de suministro no se vaya a meter o se vaya a, a colar una amenaza, ¿sí? Y que lamentablemente ellos en su organización probablemente tenía una vulnerabilidad y esa amenaza la logró explotar y tiene un incidente, ¿verdad? Entonces, resulta ser de que como no está casado con una tecnología en particular, van a ir saliendo nuevas tecnologías, nuevos programas, nuevos software, nuevo equipo que vamos a ir poniendo, involucrar en nuestro gran contexto de seguridad y gestión de riesgos. Sin embargo, debido al aumento de las amenazas externas e internas, ¿verdad? También hay internas, las organizaciones responsables de la infraestructura crítica deben tener un enfoque constante e iterativo para identificar, evaluar y administrar el riesgo de la seguridad. No solamente estamos hablando de situaciones de insiders, no solamente estamos hablando de situaciones de hackers externos, sino también estamos hablando de situaciones como fue el caso de la pandemia, ¿sí? Esa amenaza, me atrevo a decir que muy pocas organizaciones habían tomado en cuenta una situación de ese tipo. Si lo hicieron, enhorabuena, porque estuvieron mejor preparadas para poder afrontar esta situación del teletrabajo, la situación del confinamiento, la situación de que no se podía literalmente andar en la calle, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tenerlo. Y mi papá decía, hay que tener ojos hasta en la nuca para estar buscando, viendo todo el entorno para el cual nosotros tenemos que eh, identificar amenazas, ¿verdad? Además, pues resulta ser de que esta situación del framework, pues no es un único punto para administrar el riesgo de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque se basa, o sea, el framework lo que hace es agarrar estándares, agarrar procedimientos, a utilizar diferentes recursos, pero los cataloga y los va haciendo tener sentido para que la gente pueda venir e ir a documentarse sobre esos estándares y formar su propio criterio en función de lo que quieren proteger, ¿verdad? Entonces, las organizaciones pueden determinar las actividades que son importantes para la prestación de servicios críticos y pueden priorizar la inversión para maximizar el impacto de cada quetzal, cada dólar, cada lo que sea la moneda que ha utilizado para protegerse. Entonces,
pues no hay que verlo como una cuestión así a rajatabla, que de hecho incluso el framework no es certificable, porque es un framework, y el framework pues al final lo que hace es hacernos ver a diferentes puntos para poder recuperar la información propia y necesaria para manejarlo. Versus un estándar, que el estándar tiene la característica que pues hay que cumplirlo a cabalidad, hay que pasar los tests de ese estándar para que nos den la certificación, en el caso de ISO 27001, por ejemplo, o el caso de PCS, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pero son puntuales. Y pues resulta ser de que sí son buenos, pero también tenemos el hecho de que cuestan plata. Aquí lo que considero yo que el gobierno de Estados Unidos visualizó fue proteger a la mayor cantidad de gente que invirtiendo la menor cantidad posible de plata, ¿verdad? Por supuesto, cada quien va a ver, o sea, si considera que lo mejor es mejor irnos por el lado de ISO 27001, perfecto, está bien. Pero tal vez organizaciones que no tienen ese capital, pues les podría convenir venirse por el lado del framework del analista. Bien, ahora, resulta ser de que el marco complementa y no reemplaza el proceso de gestión de riesgos y el programa de ciberseguridad de una organización. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que yo puedo tener ya avanzado un cierto nivel de madurez en mi organización con relación al manejo de riesgos y puedo agarrar este framework y empezar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque voy a poder tropicalizar todos esos controles que ya tenía para ver cuál es mi estado actual, cuál es mi perfil en este momento de ciberseguridad. El perfil, pues básicamente es ver con cuántas de las diferentes categorías y subcategorías que tiene el framework he cumplido, y entonces eso me va a dar un cierto nivel y voy a poder hacer la comparación entre perfiles, ¿verdad? Entonces, luego de esta situación, tenemos cuál es la estructura de lo que es el framework. Pues, básicamente tenemos lo que sería el núcleo del marco, que es un conjunto de actividades de seguridad cibernética, de resultados deseados y de referencias aplicables que son comunes a todos los sectores de infraestructura crítica. Con esto, ¿qué quiere decir? Se sentó gente de la industria y se dieron cuenta, se pusieron de hecho hicieron mesas redondas donde llegaba la gente y exponía cuál era su temor, cuál era que consideraba una amenaza, cuál era lo que para ellos era importante proteger. Y llegaron a un consenso. Entonces, ese consenso se planteó dentro del núcleo del marco. Y entonces, resulta ser de que este núcleo presenta los estándares, a las actividades y los resultados de la ciberseguridad, que organizaciones que ya iban siendo, que ya son más maduras en ese punto, han hecho y lo han leverage, dicen los gringos, lo han dado a las demás partes de la industria, por supuesto haciendo una muy buen trabajo de quitar información que es propia de ellos, secretos comerciales y demás, pero dejando las bases para que la demás industria pueda seguir funcionando. Sin embargo, el núcleo no es una lista de verificación de acciones a realizar, sino que lo que hace es presentar los resultados de seguridad cibernética, identificándolos por las partes interesadas como útiles para gestionar el riesgo, ¿verdad? Entonces, resulta ser que el riesgo tiene dentro de sus componentes, perdón, el marco tiene dentro de los componentes actividades de seguridad cibernética,
lo que sería básicamente todo aquello que yo voy que es parte de, para alcanzarlo. Tenemos los resultados deseados, que es a dónde yo quiero llegar, y las referencias aplicables. Y aquí las referencias aplicables es dónde está el cómo hacer las cosas. Porque esto viene así, como pirámide, ¿verdad? O sea, el objetivo primordial es, bueno, la ciberseguridad, definitivamente. Pero una cosa es, eso es lo que quiero, la otra es cómo lo hago, ¿verdad? Entonces, para poder llegar al cómo lo hago, tengo que tener toda esa información necesaria que está dentro de las referencias que son aplicables al marco. El núcleo tiene funciones y esas funciones proporcionan una visión estratégica de alto nivel del ciclo de vida del progreso de la gestión de riesgos de la seguridad. Entonces, tenemos identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ¿verdad? Esto, de hecho, incluso también en ISO 27001 tenemos una aproximación similar, ¿verdad? Y es, aquí lo colocamos o lo colocan de una forma cíclica, sin embargo, a la hora de estar ya en implementaciones, puede ser parte de nuestro negocio, está en un nivel inicial, pero otra parte está en un nivel avanzado, ¿verdad? Y otro está en, uno que está en más 2 que 3, ¿verdad? Entonces, va a haber una mezcla de esto y van a estar funcionando pues al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, en el núcleo, el marco identifica categorías y subcategorías claves y subyacentes, que son resultados discretos, o sea, es o no es 1 o es 0, o sea, cumple o no cumple. Por ejemplo, se me ocurre, la información de mis clientes, de tarjetas de cliente, de la información de mis tarjetas de crédito de clientes está almacenada en mi base de datos encriptada, ¿sí o no? Sí, perfecto, cumplí. No, tengo una mejora que hacer, ¿verdad? Porque entonces ahí tenemos esa vulnerabilidad ahí. Existe la posibilidad, una amenaza de que alguien pueda venir y meterse y sacar esa información y explotar esa vulnerabilidad donde tenemos la información no encriptada. ¿De acuerdo? Y entonces resulta ser de que les puse esto acá básicamente para hacer la referencia. Recordemos que los submarinos son, pues, son muy sigilosos, pero son bastante vulnerables, siempre y cuando no estén a la vista y alertas. Y lo mismo quiere decir con esto. Tenemos que identificar. Tenemos que ver qué amenazas están rondando a nuestro alrededor. Tenemos que ver y buscar información con relación a esa amenaza. Aquí resulta ser de que esta gente pues tiene su base de datos, que es una su base de datos pues antigüita, ¿verdad? De toda la inteligencia que habían podido recopilar en otros tiempos y puede darse cuenta, es una amenaza de tipo tal. Entonces, yo puedo tomar ciertas acciones para poder reducir, mitigar ese riesgo, ¿verdad? Entonces, pero para eso yo tengo que tener claro los procesos de negocio, tengo que tener claro los sistemas, los servicios de tecnología que funcionan, las bases de datos, aplicaciones y toda la información necesaria para esto, ¿verdad? Para poder priorizar, ¿sí? Saber si yo tengo aquí, por ejemplo, ya una cuestión, yo estoy, digámoslo así, vamos a poner una cuestión, todo submarino es vulnerable a ondas expansivas. De hecho, esa es la idea de las cargas de profundidad, ¿sí? No es que le peguen, sino que es que genere una onda de choque que pueda romper el casco. Perfecto. Pero supongamos que hay un tipo de submarino que le lograron hacer alguna situación allí para que eso ya no sea realidad, o sea, le aplicaron el parche a esa vulnerabilidad, entonces puede pasar la carga de profundidad a la par
que no va a haber problema. Bueno, pero eso es de submarinos. Ahora hablemos desde el punto de vista de dispositivos, sistemas operativos. Sabemos que tenemos software funcionando de viejito atrás. Por ejemplo, mi sistema de facturación funciona solamente con Windows XP y por eso no lo he cambiado. Tengo vulnerabilidades. Entonces tengo que identificarlas. Tengo que saber por dónde me pueden hacer. Pero, ¿cuál es el problema? Yo tengo que conocer todas las vulnerabilidades que tengo que ver la manera de cómo las parcho, tengo que ver la manera de cómo las protejo, pero el atacante solo tiene que saber una forma de cómo romperla. Con una que consiga, listo, ya hizo su agosto, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos lo que sería el proteger, que básicamente es implementar medidas de seguridad para garantizar que esos activos críticos de negocio no se vean comprometidos por un incidente. Entonces, el framework tiene también este punto, porque me va a dar la idea de cómo estoy, me va a dar una lista de tareas a realizar y cómo las voy a realizar. Va a depender del negocio, va a depender de la plata que tenga y del tiempo que tenga para poderlo hacer. Y aquí hay otra situación. Yo tengo que estar también con los ojos bien abiertos, viendo por todos lados para detectar amenazas. Lo que hoy no es una amenaza puede ser que mañana sí. O lo que hoy consideraba ya que no me iba a molestar, resulta ser de que aplicando, por ejemplo, criptografía, con el avance de la rapidez de los procesadores, la gran cantidad de memoria que se puede utilizar, la computación distribuida y demás, hay algoritmos que dejaron de ser seguros. Y entonces, pues ahora, ¿qué tengo que hacer? Mejorar, hacer un improvement, y eso implica también, pues, hacer cambios muy radicales. Y el responder, ¿verdad? Tomar acciones. Si se me está entrando el agua por esa puerta, pues tengo que ver que la otra que está en el compartimento de la par esté cerrada y sellada para evitar que esa situación que fue explotada me pueda comprometer todo el negocio, ¿verdad? Y tomar medidas respecto al incidente de ciberseguridad, detectando, conteniendo su impacto, incluyendo planes de respuesta y mitigación de incidentes. Resulta ser de que muchas veces las organizaciones se enfocan solo en el negocio, en la manera de cómo el negocio funciona, y dejan por un lado la parte de respaldos, la parte de situaciones de comunicación, situaciones de que, por ejemplo, si hay una situación de, de una cuestión climática, de cuestión natural, o bien, simple y sencillamente no tomaron en cuenta que pusieron el centro de datos justo por debajo donde estaba puesto el sistema de agua que le da servicio a toda la humanidad. Pero como era el lugar más concreto, como era el lugar que quedaba pues más escondido, pues vieron esa parte y no necesariamente se percataron de que en el techo tenían posibilidad de una inundación si el agua se escapaba y se infiltraba. Ejemplos. Caso que yo vi, que así fue. Y por el otro lado tenemos la que es recuperar, es mantener los planes de resiliencia, restaurar lo que serían las capacidades de servicios afectados a la hora de que se ha dado una situación, ¿verdad? En ese sentido, como estoy de tiempo por aquí ustedes, ok. En ese sentido, ya estamos en el tiempo. Bueno, resulta ser de que sucedió lo que sucedió. Tengo que tener claro cómo tengo que venir y recuperar. Pensemos. Situación de ransomware. Tengo
¿Esos backups están probados? ¿Esos backups no fueron alcanzados por el ransomware? Ok. Entonces tengo que tener el procedimiento adecuado para poderlos restaurar y llegar. Para no tenerme que ver en el problema de estar negociando con el atacante, haciendo uso de mi seguro cibernético para poder ver si el seguro paga el rescate y para que la siguiente vez me suban la prima, por ejemplo, etcétera. Entonces tengo que tener toda esa información, todo eso ya bien planificado para poder recuperar. Tenemos las categorías, que las categorías en este framework son básicamente subdivisiones de una función. O sea, las categorías van a nivel de función, en grupos de resultados de seguridad cibernética estrechamente vinculados a las necesidades programáticas y las actividades particulares. Por ejemplo, pues ahí tenemos que para tenemos la función de identificar, está la categoría de gestión de activos. Yo tengo que saber cuántos equipos, cuáles equipos, quién los tiene, qué tienen instalado, para qué los usan, si son portátiles o si son de escritorio, si son servidores virtualizados o son servidores físicos, el entorno empresarial a la cual tenemos, la gobernanza, que resulta ser de que hay instituciones muy maduras en el sentido de que ya tienen bien adelantado lo que es la gobernanza de TI, la gobernanza del negocio. También ya han manejado lo que son evaluaciones de riesgos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea de las categorías es de que vamos a ir viendo cómo se va a obtener un resumen a la hora de que se vea la subcategoría y lo que sería la referencia informativa a la cual hace mención. Por ejemplo, yo les había mencionado la seguridad de los datos, ¿verdad? Y entonces resulta ser de que, en este ejemplo, información y riesgos de los datos se gestionan en función de la estrategia de riesgo de la organización para proteger la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información. Perfecto. Entonces, esa sería la categoría. Pero la subcategoría sería, los datos en reposo están protegidos. ¿Ok? Si están protegidos, ¿cómo serían? Por medio, ya sea, me voy a referenciar con la CIS C3 y L3 y L4, 1314, perdón, el COVID-5 con estos objetivos de control, con la ISO 62443, con la ISO 27013, en su apartado A823, o con la NIST SP853, ¿verdad? Entonces, ahí voy a ir a obtener el cómo hacerlo. Y una vez que yo o la empresa ya eso ya lo implementó, en la siguiente vuelta del análisis, en la siguiente vuelta de la apretada tuerca, entonces esto ya me debería hacer un aumento en mi perfil de seguridad. ¿Correcto? Entonces funciona a esa forma. Bien. Los niveles de implementación proporcionan un contexto sobre cómo una organización considera el riesgo de seguridad cibernética y los procesos establecidos para ello. Entonces, esos niveles reflejan una progresión desde respuestas informales y reactivas a enfoques que son ágiles e informados sobre los riesgos, ¿verdad? Yo puedo estar en el nivel 1, o sea, estoy comenzando con eso porque es algo que no tenía, es una tecnología nueva a la que yo acabo de adquirir. Yo puedo tener una gran madurez en otros aspectos de lo que es el negocio, en el aspecto de ciberseguridad, pero esta es una tecnología nueva en la cual yo estoy empezando a protegerla. Entonces puedo estar en el nivel 1. Y pues entonces mi objetivo sería alcanzar pues alguno de los otros tres niveles para poder hacer que este perfil de seguridad, de ciberseguridad, también esté a la misma altura que el resto de perfiles que tengo. Entonces, resulta ser de que
Los niveles ayudan a determinar en qué medida la gestión de riesgos de seguridad se basa en las necesidades empresariales y se integra a las prácticas generales de gestión de riesgo. Hay una gran cantidad de puntos de vista para la gestión del riesgo. Muy buenos, casi todos, ¿verdad? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Depende del cristal con que lo mire, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante es que tenemos que tener uno para poder ver a través de ese cristal y poder enfocarnos a proteger nuestros dispositivos, nuestra información. Tenemos el nivel 1, que es el parcial, que básicamente hablamos de lo que sería las prácticas de gestión de riesgos de seguridad cibernética en la organización no están formalizadas. Básicamente estamos actuando por reacción. Me brincó un fuego para allá, fui y lo apagué. Estoy actuando reactivamente, no necesariamente con una situación de buen control. En ese nivel existe una conciencia limitada sobre el riesgo de seguridad cibernética a nivel de la organización. O sea, puede ser que la empresa esté comenzando, puede ser de que también sea una infraestructura nueva, la cual no tenemos todo el know-how funcionando a la orden, y entonces resulta ser de que se nos complica el panorama. Y entonces tenemos que lograr tropicalizarlo para llegar a alcanzarlo. También en ese nivel, la organización no comprende su función en el ecosistema más amplio con respecto a las dependencias o dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Resulta ser de que ya cuando se está con un nivel de madurez, pues entre amarillo y verde, resulta ser de que va a haber flujo de información, incluso dentro de competidores a través de cierto canal en el cual se quitan un montón de cosas, se hace una anonimación de la información para poder saber cómo es que está cómo está esa industria, ¿sí? Y entonces cuando ya se ve que la industria está bastante bien blindada, ¿verdad? Entonces, los que están en partes más bajas de su implementación pueden darse cuenta hacia dónde tienen que alcanzar, hacia dónde tienen que llegar. Y resulta ser de que cuando se está en el nivel inicial o parcial, esa información, eso es básicamente nulo porque no necesariamente tienen acceso a eso. No porque no se les dé, sino que no necesariamente no tienen todavía la capacidad organizacional para manejarla y exportarla. El nivel 2, que es el riesgo informado, que básicamente son las prácticas de gestión de riesgos que son aprobadas por la administración. O sea, ya hay un cierto nivel de conciencia, ya la organización sabe que desde la alta gerencia tiene que dar el apoyo para que todo lo demás que está por debajo funcione correctamente. Ya saben de que si no se hace, el ejemplo, por ejemplo, la cuestión de las tarjetas de créditos, si no se hace esa mejora, ese cambio en la base de datos, ellos ya están enterados de que si se pierde esa información, están corriendo un alto riesgo, porque pueden ser ¿cómo se llama? Penalizados, ¿verdad? Con plata y con otras cosas. El programa integrado de gestión de riesgos resulta ser de que se tiene que la información de seguridad cibernética se comparte dentro de la organización de una manera informal. O sea, ya hay un pequeño avance, ya tenemos que ya hay información que se le hace llegar a nuestros colaboradores para poderlo, pero todavía, para poder estar enterados de cómo funciona. Sin embargo, resulta ser que todavía no es un canal muy formal, son charlas así muy esporádicas, o solamente un correito de ahí de vez en cuando, no es un programa, ¿verdad? Un programa como tal de concientización. Y
y la información externa, ¿verdad? Que pues generalmente la organización entiende su función en este ecosistema con respecto a sus propias dependencias, pero no en situaciones externas. O sea, conoce al interno, pero todavía no hace ese leverage de información hacia afuera. Entonces todavía estamos ahí complicados. El nivel 3, que es la situación de repetible, y básicamente la cuestión acá es de que ya hay, ya se tienen políticas bastante ya más maduras. Hay ya prácticas de seguridad organizacional que se actualizan periódicamente, o sea, ya hay un programa que está funcionando, aunque todavía falta mejorar algunas que otras cosas por ahí, ¿verdad? Porque todavía no se logra acoplar a todo el ámbito de amenazas que pudiera estar en función de su industria, todavía faltan algunas. Y además, pues ya se tiene la información ya más distribuida con la gente de una forma más formalizada. Y el nivel 4, que es el adaptable, básicamente a eso se refiere, pues tenemos una forma, digámoslo así, flexible en el sentido de que me voy a lograr acomodar con las amenazas que están en mi entorno. Tengo una infraestructura de políticas bastante robusta. Tengo también buenas prácticas ya implementadas dentro de mis dispositivos, dentro de mi aseguramiento de la información. O sea, tengo la alta probabilidad de ser bastante resiliente si por ahí resultara ser de que se explotara una vulnerabilidad que se me escapó, ¿verdad? Pero que tengo la posibilidad de lograr, ¿cómo se llama? Mitigar el riesgo. No, perdón, riesgo no. Mitigar el efecto de esa explosión, de esa vulnerabilidad. Por otro lado, pues tenemos el asunto de los perfiles, ¿verdad? Que es básicamente la alineación de estándares, directrices y prácticas con el núcleo del marco en un escenario e implementación particular. Aquí ya estamos hablando, como podríamos decir, casos de uso, ¿verdad? Ustedes, como casos de uso. O sea, mi perfil ya está enfocado a si voy a adquirir, si voy a vender, si voy a almacenar información, si voy a tener negocios con organizaciones fuera de las fronteras de mi país. Entonces, todo eso son perfiles específicos en los cuales yo ya tengo la posibilidad de ir analizando y bien. Y también es la forma como otra organización que funciona con el marco, o sea, que tiene implementado este marco, me va a decir, mira, este es el perfil al cual quiero que te alinees para que hagamos negocios juntos. Entonces, agarramos el marco, analizamos qué es lo que tienen, con cuál yo ya cumplo, qué es lo que me hace falta para alcanzar ese perfil que mi proveedor o que mi cliente me está pidiendo. Entonces, yo tengo que hacer los cambios internos para poder alcanzar, ¿verdad? Entonces, a grosso modo. Por otro lado, tenemos lo que sería la gestión de los riesgos. Hemos hablado de que el marco está orientado a la gestión de riesgos, pero ¿cómo funciona? El nivel ejecutivo comunica las prioridades de la misión, los recursos disponibles y la tolerancia general del riesgo a nivel empresarial o a nivel de proceso. ¿Sí? Ellos están empapados, ellos saben más o menos cuánta plata están, pues no dispuestos, porque nadie está dispuesto a perder dinero, pero que todavía es manejable para el negocio si sucediera alguna situación fuera de control. Entonces, luego eso lo pasamos al nivel empresarial o de proceso y en ese nivel utiliza la información como entradas en el proceso de gestión del riesgo y luego colabora con el nivel de implementación u operaciones para comunicar las necesidades del negocio y crear un perfil. Entonces, se genera ese perfil
ese perfil se manda hacia la parte de implementación o operación, donde resulta ser que ahí es donde se hacen los ajustes necesarios para cumplir con ese requerimiento. Luego eso regresa hacia el nivel empresarial, ¿verdad? Donde se utiliza la información para regresar una evaluación del impacto, y una vez que se hace esto, se vuelve a retroalimentar a lo que sería la gerencia, ¿sí? Al nivel ejecutivo, para que pues ellos puedan tomar decisión si hay que hacer algún otro cambio, ¿verdad? Esto también es continuo. No es que yo lo tenga hoy súper nítido y de aquí a un mes ya no hice nada más con él. Resulta ser de que las amenazas salen de hoy para en media hora. Así de sencillo. Entonces, y las vulnerabilidades también. Entonces, si se junta, es como dice el dicho, si se junta el hambre con las ganas de comer, puedo tener un incidente. ¿Sí? Entonces, esto es continuo. Y eso es lo que es también altamente demandante para lo que es la organización. Porque tiene que estarle dando vueltas a muchos controles internos. Mientras que el atacante solo tiene que estar al acecho, tiene que ver la manera de cómo encuentra una vulnerabilidad, la explota y con eso ya hizo su ajuste. Bueno, ¿cómo utilizar el marco? Y esto ya para cerrar. ¿Cómo utilizar el marco? Básicamente, se puede utilizar como una parte clave de un proceso sistemático para identificar, evaluar y administrar el riesgo de la seguridad cibernética. Se puede utilizar también como un punto de partida para cuando no tenemos nada o muy poco implementado, ¿verdad? Se puede utilizar como una herramienta de gestión de riesgos de ciberseguridad y puede servir también como una base para un nuevo programa de seguridad cibernética o un mecanismo para mejorar un programa que ya existe. Entonces, como nos hemos dado cuenta así, muy por encima de todo esto, el marco lo que nos da es bastante libertad, pero también nos da la información, las herramientas para poder ir a hacer las implementaciones. Por otro lado, tenemos que podemos utilizar el marco para hacer revisiones básicas de seguridad cibernética. Básicamente, para hacer auditorías. Puedo utilizar el marco, puedo agarrar los perfiles con los que se supone que yo ya cumplo, puedo ir y hacer las revisiones. Si aquí dice que dice que se cumple con el famosísimo encriptación de información en el disco, entonces la auditoría puede ir y revisar que efectivamente se esté haciendo. Porque puede ser, acuérdense, el papel aguanta con todo. Puede ser de que sí, perfectamente se hizo una vez. De ahí resultó ser de que impactó seriamente en la base de datos porque lamentablemente estaba montada sobre un servidor el cual tenía poca capacidad y el hecho de cada transacción que se hace tiene que hacer la desencriptación y encriptación de la información que se va a colocar y entonces eso generaba una sobrecarga en el servidor y pues como impactaba el negocio porque era muy lento, se deshabilitó. Pero en la revisión anterior dijeron que sí estaba. Entonces, ahí viene la parte de lo que sería la revisión para ver qué habría que hacer con ese ejemplo hipotético. Pues básicamente enfrentar la causa raíz del problema, que sería migrar esa base de datos a un servidor más poderoso para poder hacer que sea seguro el tratamiento de esa información. También la situación de la comunicación que les mencionaba, pues les he venido mencionando. El marco puede servir para que dos empresas se platiquen a un nivel bastante abstracto, se entiendan y puedan hacer negocios juntos. Y eso es muy importante para el asunto de la cadena de suministro. Para poder venir y nosotros como clientes ver que el producto que nos están vendiendo sea el de la más alta calidad
sea que cumpla con los requisitos que yo estipulé y que me lo estén entregando en tiempo, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, básicamente, me sirve para hacer una inspección de eso. Y, por otro lado, la situación de la cadena de suministro me va a ayudar a pensar lo que sería el framework para esto es determinar los requisitos de seguridad, promulgar los requisitos que son, yo como cliente quiero comunicarle al proveedor, mira, yo quiero mi producto así, así, verificar que los requisitos de seguridad se cumplan y gobernar y administrar las actividades, ¿verdad? Entonces, la situación de cómo está el ecosistema de la cadena de suministro. Yo voy a estar ya sea en medio, aquí, yo soy cliente de un proveedor de tecnología y soy cliente de un proveedor de otra cosa que no es tecnología. Pero yo estoy como proveedor de un comprador de cosas de no tecnología, o bien yo le proveo servicios a un comprador de tecnología. Entonces yo estoy en medio, o sea, la organización está en medio, y entonces lo importante acá es de que yo cumplo un papel de cliente y cumplo un papel de proveedor. O sea, al final yo tengo que estar viendo la manera de cómo esas dos cosas funcionan adecuadamente. Y el marco se encarga de eso, utilizando las diferentes categorías y subcategorías de lo que sería el, el núcleo del marco. Y pues ya para finalizar, pues tenemos que, parece que no, se me quedó loco. Tenemos que las bases del marco están COVID, CIS Controls, la control de seguridad críticos de CIS, la ISO 27001, la NIS SP800, la ANSI ISA 62443, la ISA 62443, y todo esto hacen los puntos de referencia para lo que sería este marco de ciberseguridad que es abierto para todo el mundo, ¿verdad? Y entonces estoy ahora aquí con ustedes. Si alguien tiene alguna duda, pues la podemos discutir, porque esto es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias, Víctor. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios. El chat está disponible. Qué importante es conocer el contexto y el objetivo de una organización. Así es. La verdad que es como estar metidos uno, quererse meter uno a nadar y no saber en qué profundidad tiene la piscina, tirarse un clavado y resulta ser de que estaba en el área donde estaba bajita, ahora para niños. Esa es una situación difícil. Sí, y una frase que rescato que tú dijiste es que la ciberseguridad es una inversión y no un gasto. Exactamente. Ha cambiado ese paradigma bueno, realmente ha cambiado por la misma situación de pérdida de plata, ¿verdad? Porque pues, muchas organizaciones han hecho la inversión en ciberseguridad luego que han tenido una falla de seguridad. Entonces cambia el panorama. Sí. Y desde ISC 2, Guatemala Chapter, buscamos incentivar y compartir este conocimiento sobre seguridad de la información. Todos los meses traer una charla nueva. Así es. La verdad que los invitamos a todos para que pues estén al pendiente de esto. Esto ayuda a que pues tengamos un poquito más de material para poder trabajar. Esto como al final, el mismo título lo dice, es una sobrevista, o sea, hay mucho más para tratarlo, pero pues la información mínima para que pueda manejarse, ¿verdad? Y por si al final quien no esté o que quisieran unirse, pues tenemos el QR para que ustedes puedan adherirse al capítulo. Sí. Bueno, esta charla se grabó
y se va a subir al canal. Y bueno, Ricardo Carrasco nos dice que gracias por la información. Muchas gracias, Víctor. Para Y bueno, si alguien no tiene un comentario o alguna pregunta, bueno, podemos terminar la charla de hoy. Y sí, Ricardo, veo su mano levantada. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Soy de Perú. Mi curiosidad es si la norma o el marco que ha mencionado tiene alguna relación con la ISO 27005. Gracias. Eso que se tienen 5. En general, todo lo que está relacionado con ciberseguridad y las cadenas de suministro, de alguna u otra manera, toca el marco. Como lo mencioné, hay muchas cosas que todavía no se profundizaron, pero que sí efectivamente pueden alcanzarlas. Así es. Gracias. muchas gracias, Víctor. Jesús nos dice que muchas gracias, que todo queda muy claro y es una excelente información. Para servirles, jóvenes. Bueno, Entonces, no hay nadie más que quisiera platicar. Entonces, pues para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes y pues los esperamos en la siguiente charla que tengamos del capítulo. Que pasen una feliz noche. feliz noche, muchas gracias y gracias a todos por asistir.